discutamos dos asuntos muy particulares. El primero, más general, asociado al control de concentraciones en materia de competencia. Tiene una especial importancia para los asuntos que estamos viendo hoy. La pandemia ha generado muchas empresas que han entrado en situaciones que hasta hace poco no se esperaban, y eso pues nos ha puesto en la discusión actual de empezar a volver a pensar a esas excepciones que se pueden dar en el marco del derecho a la competencia de las empresas en crisis. Entonces, ese es el primer objetivo, que examinemos un poco el régimen de competencia en materia de concentraciones empresariales. Y el segundo, un poco, examinar un poco las eficiencias y las excepciones que el marco de competencia le permite a las empresas en crisis. El control de concentraciones en algunas jurisdicciones es poco conocido, y sabiendo pues que tenemos una audiencia muy principalmente del Perú, voy a hacerles una primera votación, o más bien una pregunta. Así que todos los que son espectadores, pues les voy a compartir ahorita una encuesta para que la respondan en los próximos 30 segundos. Bueno, muy bien. Como pueden ver, ya les voy a compartir los resultados de esta pequeña encuesta. La voy a compartir en este momento. El 76% de las personas que aquí nos acompañan saben qué es el control de concentraciones. Hay un pequeño porcentaje que no, y para ese pequeño porcentaje voy a dedicar esta primera sección. El control de concentraciones es un sistema ex ante de verificación de las razones por las cuales, desde el punto de vista de la competencia, podría o no podría tener efectos anticompetitivos no solo fusión, sino el desarrollo de operaciones jurídicas que limiten la posibilidad de que dos empresas que antes se consideraban competidoras en un mercado, en una industria o incluso en una pequeña línea de negocios, dejen de ser. Luego, el control de concentraciones tiene, en principio, un primer norte, y es entregarle a las autoridades un procedimiento ex ante de verificación de que las condiciones de una fusión, de las condiciones de una escisión, de las condiciones de diferentes posibles escenarios en los que haya operaciones jurídicas en las que una empresa controla a la otra, se pronuncie la autoridad con el fin de determinar si esos efectos pueden ser negativos para la competencia. Para eso es el control de concentraciones. Tiene un primer objetivo, y es generar un marco de referencia ex ante que tendría o buscaría principalmente entregarle a la autoridad un sistema de verificación que dé las condiciones de competencia que podría tener un determinado mercado. Entonces, eso es el control de concentraciones, y quisiera por esa vía entrar a discutir particularmente para qué sirve el control de concentraciones. En muchas otras, en algunos casos, y les pido que no se limiten a hacernos preguntas en la sección de preguntas que tiene este webinar. Incluso el que quiera hacer la pregunta en vivo, simplemente usa el icono que dice levantar la mano, y con mucho gusto le activamos su micrófono para que pueda hacer la respectiva pregunta. Pero a lo que vamos en este webinar es a tratar de dar un marco general para poder entender un poco qué se entiende por el control de concentraciones. Dicho eso, sabiendo que es un mecanismo ex ante que permite a las autoridades de competencia generar un instrumento para limitar aquellas fusiones u operaciones económicas en las que dos o más agentes puedan tener la capacidad de controlar
ineficientemente un mercado, ineficientemente desde el punto de vista de competencia. Ese control de concentraciones, pues, desde luego impone una limitación muy, muy importante al desarrollo de operaciones jurídicas entre diferentes empresas que participan en un mercado. Y esas limitaciones que pone el control de concentraciones hacen, desde luego, que o generan una internalización de los incentivos o desincentivos que se puedan tener para el desarrollo de una fusión en un mercado en particular. Entrando ahora, digamos, en los puntos particulares de este webinar. El control de concentraciones tiene múltiples formas dependiendo, digamos, de los diferentes estados. Hay controles que se hacen ex ante, es decir, antes de que la operación jurídica o la operación de concentración se lleve a cabo, y hay controles de concentraciones que se hacen ex post. Esto es luego de que la operación se haya finalizado. El control de concentraciones ex ante trata de volver una especie de obligación de no hacer, genera una limitación muy particular a los agentes de poder participar en el mercado como un solo agente en aquellos casos, o solo en aquellos casos en que se les haya omitido una autorización previa. Y este control de concentraciones ex ante, que es muy propio de la tradición continental, busca entregarle mayor poder a la autoridad cuando en aquellos casos considera que es necesario poner un límite a el control del poder de mercado. El control de concentraciones ex post piensa un poco más en la consecuencia que pueden calcular particularmente las mismas empresas de fusionarse o de llevar a cabo una operación que genere un efecto anticompetitivo en el mercado, y internaliza ese costo sabiendo que de fusionarse y de esa integración tener un efecto anticompetitivo, el control ex post puede llevar a que esa operación se deba reversar. Luego, los incentivos de una operación ex ante y de una operación ex post son muy diferentes. En ex ante, hasta que no tengo una autorización regulatoria, no puedo continuar con ella. Y en ex post, cuando tengo así no tenga la autorización de la autoridad, puedo continuar con la operación, pero sabiendo que en cualquier momento, durante un periodo definido por cada una de las legislaciones, como en los Estados Unidos, ese control se puede ejercer y la operación se puede revertir, lo cual, pues, como les decía, genera dos tipos de incentivos que son un poquito diferentes a los que se pueden examinar en un control de concentraciones ex ante. Entonces, examinados esos dos puntos, vale la pena entender un poco el objetivo del control de concentraciones. Sea ex ante o sea ex post, al final de cuentas se busca es limitar el ejercicio del poder de mercado. Y esto tiene un particular problema en materia de control, y es que las autoridades, sobre todo en el régimen ex ante, tienen que utilizar una especie de bola de cristal en la que examinan si una determinada operación puede tener un efecto anticompetitivo, y eso no es fácil. No es fácil porque los criterios o las estructuras que son requeridas para poder determinar si una determinada operación entre dos competidores, que puede ser un joint venture o una fusión, tiene efectos anticompetitivos, pues parte de unas herramientas que de alguna manera son subjetivas. Y por eso algunas jurisdicciones han optado por no tener control de concentraciones. ¿Por qué? Como lo era el Perú. En el Perú hasta hace muy poco tiempo no había un control de concentraciones tan estricto. Y incluso solo dos sectores de la economía, y particularmente el sector eléctrico, tenía ese control. Y ese control tenía mucho sentido, en tanto que se consideraba que era un control de la infraestructura. Pero los países que en su momento optaron por no tener un control de concentraciones, confiaban más en el examen de la conducta del ente integrado que en el examen anterior de una eventual conducta de un ente integrado. Entonces, como ven, pues el control de concentraciones en sus dos facetas tienen
por un lado, las concentraciones que considera ex ante deben examinarse, y aquellos que simplemente dicen solamente me enfoco en aquellas que luego de haberse dado examino por sus eventuales efectos, y están los regímenes que simplemente no hacen control de concentraciones y examinan ya la conducta del ente integrado como una conducta que pueda llegar a ser considerada anticompetitiva. Entonces, volviendo al punto de la, digamos, del objeto de esta conferencia, las concentraciones empresariales pueden tener múltiples efectos anticompetitivos, y el rol de la intervención del Estado en las concentraciones empresariales varía dependiendo del tipo de control que tengamos. ¿Y por qué hago esta introducción previa, sobre todo para aquellos que no conocen adecuadamente el régimen del control de concentraciones? Pues la hago con el fin de poder explicar muy brevemente y muy al punto cuáles son los particulares elementos que los controles de concentraciones van a imponer en situaciones de crisis como la que estamos. Entonces, bueno, nos llega una pregunta que es la siguiente. Dice, ¿un esquema de control previo debe excluir la posibilidad de efectuar un control posterior? Y esta es una pregunta muy interesante. Los esquemas de control previo, desde luego, están centrados en tratar de dar una autorización a la operación de integración. Pero una vez dada la autorización, el régimen que le aplica a la empresa integrada, al ente integrado, es el régimen propio de las prácticas restrictivas de la competencia o del comportamiento de un ente individual, un ente concentrado. Eso hace que en el régimen de control de concentraciones se tenga un efecto muy particular, y es que una vez dada la autorización, el ente integrado se somete a las reglas de comportamiento que están establecidas en el régimen de protección de la competencia, más no le aplican en adelante las reglas de control de concentraciones, salvo que la operación en su momento haya sido mantenida o haya sido considerada como una operación condicionada, y esa condición le permita mantener algún estatus condicionado a la operación. Pero como ya lo voy a explicar, esa es una circunstancia excepcional. Hay regímenes en los que el ente integrado de cometer una práctica anticompetitiva puede ser luego sancionado por el desarrollo de esa práctica, y la sanción puede incluir la orden de desinversión de esa operación de integración. Que yo conozca, ha habido muy pocas, hay muy pocos regímenes que tengan esas reglas. El régimen colombiano, por ejemplo, lo incluye, pero incluso habiendo muy pocos regímenes con esas reglas, es difícil dar una orden en la que se ordene la reversión de una operación, porque al final, cuando hay una integración, son dos huevos que se revuelven, y de revolver unos huevos revueltos se vuelve pues un problema un poco más complejo de lo normal. Entonces, en el control de concentraciones, ese es un punto bien importante. Me hacen otra pregunta que me parece también muy interesante resolverla antes de pasar. Y dice, en la celebración de joint ventures entre empresas que desarrollan actividades en un mismo mercado, es decir, que están horizontalmente relacionadas, necesariamente se realizan acuerdos sobre competencia, precios, entre otros, que podrían restringir la competencia y en consecuencia ser sancionados. Considerando esto, en la práctica no se podrían celebrar estos acuerdos en régimen horizontal. Entonces, esa es una muy buena pregunta. La colaboración entre competidores tiene varias formas. Una de ellas, y solo una de ellas, son las concentraciones empresariales. Pero existen muchos otros tipos de colaboración entre competidores, en las que en algunos tipos de joint ventures pueden los competidores participar en un mercado cuando, por ejemplo, el mercado no se ha desarrollado, pero eso no implica que en algunos regímenes no requiera una autorización previa. Hay regímenes que generan excepciones a esos particulares joint ventures donde hay una relación horizontal entre competidores. Y en eso, sobre todo, se recomienda normalmente, sobre todo si viene de un control ex ante, que se haga una notificación a la autoridad. ¿Por qué?
Porque las prohibiciones de acuerdos entre competidores, que normalmente están en la mayoría de los regímenes de competencia, son restricciones que suelen denominarse duras o restricciones que las autoridades de competencia examinan con mayor rigor, porque pues lo que se espera de los competidores es que no anden de la mano. Lo que se espera normalmente en un mercado es que rivalicen. Sin embargo, hay circunstancias excepcionales donde hay colaboraciones entre competidores que son procompetitivos. Para volver al caso de la coyuntural, la colaboración para el desarrollo de tratamientos o vacunas contra el coronavirus, por ejemplo, es una colaboración que hoy de alguna manera se ve con buenos ojos porque provee de diferentes recursos para llegar más rápido a una solución que va a generar mayor beneficio o mayor bienestar del consumidor en el largo plazo. Entonces, no todas las colaboraciones entre competidores se consideran por sí mismas una integración, ni todas se consideran por sí mismas anticompetitivas, pero en circunstancias normales, un joint venture o una colaboración entre competidores puede tener efectos anticompetitivos o puede considerarse que puede tener efectos anticompetitivos. Entonces, dicho eso, pues las colaboraciones entre competidores como los joint ventures, que se hacen en mercados horizontales, pueden tener muchas ventajas, pero también pueden tener muchas desventajas, sobre todo en aquellos casos en los que no se hace una solicitud de autorización previa a la autoridad, siendo un régimen ex ante. Desde luego, los joint ventures son casos muy excepcionales y muy particulares que pueden generar efectos negativos en la competencia, pero también efectos positivos, porque no toda colaboración entre competidores es o por sí misma anticompetitiva. Ahora bien, volviendo, digamos, a los puntos anteriores y entrando en la segunda sección, y si a casi todos les quedó claro un poco los diferentes regímenes que tenemos en materia de competencia, quisiera entrar ya en el punto particular y es, ¿y qué pasa con el control de concentraciones en los casos en los que estamos en crisis? Esto quiere decir, para nadie es un secreto que una crisis sanitaria como la que hoy vive el mundo tiene un efecto y ha tenido un efecto, sobre todo por el tipo de medidas que han tomado los gobiernos en la sanidad de las finanzas de diferentes negocios. Y ese efecto que ha tenido, pues va a generar, si no ha generado ya, por ejemplo, en el caso colombiano ya hay varios casos famosos de empresas que sin duda en el próximo mes estarán en unas circunstancias, digamos, irreversibles en sus finanzas. Entonces, la acción del Estado para controlar la crisis sanitaria ha generado una crisis financiera y esa crisis, digamos, financiera en los negocios del sector real está generando una causal o está empezando a producir efectos en una de las causales que solemos examinar en materia de concentraciones y es la causal de empresa en crisis, como una excepción al régimen de concentraciones. Y esa excepción parte de, digamos, un elemento bien importante y es la pregunta sobre las eficiencias o ineficiencias que se pueden generar derivadas del control de concentraciones o de la ausencia de una concentración para el mercado. Y quiero, digamos, como explicarlo de una manera más general. Primero, uno de los elementos más importantes en materia de control de concentraciones es el escenario de las eficiencias. Una eficiencia, en términos estrictos, es aquel elemento diferenciador que hace que tenga sentido económico, que sea racional y razonable, que dos compañías se den la mano para seguir compitiendo en el mercado. Esas eficiencias son de diferentes tipos. Hay unas eficiencias que, por ejemplo, se dan en el lado de la oferta. Puede ser por una reducción de costos, por una mejora en la producción. Hay otras eficiencias que se dan por el lado de la demanda. Por ejemplo, cuando por el hecho de fusionarse dos empresas se mejoran las externalidades positivas de red. Por ejemplo, cuando dos empresas de transporte público se ponen de acuerdo en fusionarse, al tener tantos carros y tener tantos usuarios se mejoran las externalidades positivas de red. También por el lado de la demanda terminan siendo eficiencias
aquellas que generan mejores precios para los consumidores, o incluso aquellas en las que en las relaciones verticales pueden, o en las fusiones en las que parten o se dan entre dos miembros de la misma cadena de valor, se dan mejores precios a los consumidores porque se reduce la doble marginalización. Y hay otro tipo de eficiencias que se llaman eficiencias dinámicas, que se ven en diferentes mercados. Por ejemplo, y entramos ahora en el punto de las eficiencias derivadas de las crisis, aquellas que se dan en el marco de la investigación y el desarrollo. Puede que no me genere en el corto plazo una mejora en mis costos, puede que no me genere una mejor externalidad de red, pero al combinar los dos departamentos de dos empresas que se dedican a hacer investigación y desarrollo, probablemente tenga una eficiencia dinámica en el mercado que hace que pueda en el futuro obtener un producto mejor. Puedo tener eficiencias dinámicas como, por ejemplo, mejoras en la administración de las compañías o eficiencias de productos complementarios. Complemento productos y con eso logro que haya una más precisa y más clara forma de acceder a nuevos mercados y a nuevos consumidores. Luego, los tipos de eficiencias son de todo tipo. Normalmente, las eficiencias desde el lado de la oferta son eficiencias que son más fáciles de demostrar, las del lado de la demanda cada vez más difíciles, y las eficiencias dinámicas pues son definitivamente eficiencias que son más complejas de explicar porque requieren, digamos, de análisis que las autoridades no necesariamente están acostumbradas a hacer. Por ejemplo, ahorita estamos viendo muchas colaboraciones entre competidores para el desarrollo de productos farmacéuticos nuevos, pero esas colaboraciones generan intercambios de información que pueden ser preocupantes para las autoridades de competencia. De someterse a un control de integraciones, esas colaboraciones probablemente tomarían meses para las autoridades de examinar. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre sobre los efectos de esas transacciones. El tiempo que toma la transacción puede ser suficiente para disuadir esa colaboración, medir qué es innovar. Las innovaciones no todas son exitosas, algunas no lo son, y por eso no necesariamente es un buen efecto, un buen elemento para determinar que una colaboración entre competidores genera una eventual integración. Luego, esos elementos hacen que las eficiencias dinámicas no suelen fácilmente ser examinadas por las autoridades cuando están examinando reglas de competencia asociadas a fusiones en mercados de muchas dinámicas. Entonces, preguntan acá en el público si sería posible aplicar reglas de competencia como el control posterior cuando hay o no hay, cuando hay varios o hay un único agente económico o, o, o dice, y estos ya no son competidores, desde luego. Esa pregunta es muy interesante porque al final, cuando ya las empresas se han combinado, las reglas de competencia le aplican igual a que le aplicarían a otro agente. El punto es que una vez combinados, su concentración, si la concentración del mercado es mayor, pues el rigor de análisis que tendrá la autoridad sobre esas acciones será mayor. Por eso, el control de concentraciones pues da un primer paso cuando es ex ante y da un segundo paso, que es el control del comportamiento de las empresas, como normalmente sucede. Luego, son dos formas, digamos, de hacer control al poder de mercado, dentro de la que el control de concentraciones, cuando es ex ante, termina siendo una autorización. Y en esa autorización, como lo he explicado ahorita, se examinan las eficiencias que genera esa concentración, que normalmente el estándar de las autoridades son eficiencias que se trasladen, por ejemplo, a el control de concentraciones asociado a, a las mejoras que pueden tener los consumidores en el desarrollo de sus actividades o de los productos o servicios que le entrega la nueva compañía. Entonces, dicho eso, hacen otra pregunta y dicen, ¿hay un único tipo de control de concentraciones? No, cada país lo hace de forma diferente y con análisis diferentes. Y esa es una buena pregunta. Hay países que tienen diferentes tipos de mercado, hace la pregunta, dice como por ejemplo los países nórdicos que han sobrellevado mejor esta crisis, y es por eficiencia. Y ahí me gusta la pregunta porque tiene un elemento bien interesante y es ¿qué es ser más eficiente? En muchos casos, las eficiencias, como les decía,
Hay eficiencias en la producción, eficiencias por el lado de la demanda, eficiencias dinámicas, y hay muchos criterios de eficiencia. Hay uno muy interesante que se llama el criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks-Zitowski. Ese criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks, básicamente, y Zitowski, que ese punto es bien importante, básicamente dice que si las ganancias de los ganadores pueden compensar potencialmente a los perdedores, esa solución de política pública es eficiente. Y en el régimen de competencia y sobre todo en el control de concentraciones hay estructuras que dicen yo acepto como excepción de una concentración empresarial aquellas en las que las partes me puedan demostrar que harían más eficiente su operación y que esas eficiencias de su operación se le trasladarán de forma directa a los consumidores. Con esto se llega a un criterio de eficiencia un poquito diferente al de Kaldor-Hicks, en el que es el bienestar social o el bienestar del consumidor el que se tiene en cuenta en el desarrollo de estas operaciones. Entonces, esos elementos son muy importantes para las autoridades de competencia, porque son los que le terminan generando los elementos para poder decir esta operación entre estas dos grandes empresas debería ser admitida. Ahora, si hasta ahí estamos de acuerdo, hay un escenario que es el que quiero que examinemos en esta discusión. Y para eso les voy a hacer una encuesta muy cortica, en la que pues, la idea es que me respondan muy desde su perspectiva qué o cómo están viendo desde el punto de vista de competencia esta crisis. Entonces, la pregunta es muy simple, es básicamente, ¿usted cree que las autoridades, la estoy escribiendo, perdón, de competencia deberían hacer control de concentraciones de empresas en crisis? ¿Y qué es una empresa en crisis? Para que, digamos, seamos claros en la respuesta. Estoy entendiendo en este caso empresa en crisis como aquella que tiene una alta probabilidad de salir del mercado. Eso estamos entendiendo para efectos de esta conferencia como una empresa en crisis. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿usted cree que las autoridades de competencia deberían hacer control de concentraciones de empresas en crisis? No sé si ustedes van viendo cómo van dándose los resultados de la votación, pero está bien interesante y muy balanceada las respuestas. Listo, vamos a finalizar la votación. Ya creo que la mayoría pudieron votar. Y como les voy a compartir los resultados, van a ver que básicamente así está la discusión en los diferentes ámbitos de competencia. Un 51% de los participantes que votaron, no los participantes de la conferencia, porque a propósito hay mucho más de como 133 participantes en vivo en este momento, más los que están por Facebook Live. Un 51% considera que no y un 49% considera que sí. Entonces, diría básicamente que estamos en una polarización sobre el control de concentraciones de empresas en crisis. Y no es para menos, no es para menos porque hay básicamente dos posiciones. Están aquellos que dicen, cuando una empresa está en crisis, su escenario más probable es que salga del mercado. ¿Y qué quiere decir que una empresa esté por salir del mercado? Quiere decir que la unidad productiva que está lista que venía trabajando de forma adecuada, generando crecimiento, generando producción, voy a evitar esta palabra, pero hoy se está volviendo importante, generando empleo, generando, digamos, dinámica económica, probablemente va a salir. Cuando una empresa sale del mercado, la circunstancia o la consecuencia no es otra
que será reemplazada por otra empresa. Y al ser reemplazada por otra empresa, la concentración del mercado no va a mejorar, simplemente va a empeorar. Entonces, algún sector de la doctrina dice, esto hace que, por alguna razón, el control de concentraciones se vuelva en una talanquera, en una barrera a que podamos muy rápidamente resolver problemas de empresas fallidas. Y les voy a poner un ejemplo muy local, muy de Colombia, pero hace poco salieron, en vista de la emergencia económica, unas nuevas reglas sobre el comportamiento que deben tener las empresas que están fallidas o están por fallar. Estas empresas que, pues, que tienen mucha deuda y empresas que pueden estar cerca de estar por salir del mercado. Y el régimen de insolvencia permitió de una forma muy rápida que los acreedores se hicieran a los activos, que pueden ser acreedores proveedores o pueden ser acreedores de la misma cadena de valor, se hicieran a esos activos de esa empresa, casi que sin tener en cuenta el control de concentraciones, porque su objetivo y el objetivo de estas normas de insolvencia estaban muy pensados y centrados en preservar unidades económicas, preservar el crecimiento y preservar el empleo. Del otro lado está la posición de las autoridades de competencia. Y de algunos, y en las mismas autoridades de competencia hay diferentes posiciones, pero una de esas más o menos establece que una autoridad, que una empresa en crisis no tiene otra forma de participar o de seguir participando en el mercado, sino con una autorización positiva de la autoridad. Y las autoridades pueden pensar de diferentes formas. Si la salida del mercado se da porque la empresa no fue o no era lo suficientemente eficiente, pues es una salida propia del mercado. Este es un punto bien interesante, y es que los mercados, como funcionan adecuadamente, deben también permitir y premiar a aquellos que hicieron los esfuerzos suficientes para no salir. Y desde el punto de vista de competencia, algunas de esas fusiones generarían mayor concentración, y al generar mayor concentración podrían generar mayores efectos anticompetitivos en el futuro. Y en una conferencia en la que participé como espectador, como están ustedes hoy, uno de los panelistas decía, es que los efectos de las concentraciones empresariales son permanentes, por lo tanto no puede haber ninguna excepción como la excepción de empresa en crisis que permita que se concentren aún más los mercados de forma anticompetitiva. Sin embargo, lo que pensaba frente a esa postura de ese panelista era, pues de cualquier manera el mercado se va a concentrar más, y los efectos de la salida de una empresa del mercado son exactamente los mismos que los efectos para los índices de concentración, son exactamente los mismos, más no para la creación de unidades de valor que puedan generar crecimiento económico. Y ahí es donde viene, digamos, un punto bien importante sobre los escenarios sobre el análisis de empresas en crisis. La primera pregunta es, no todas las crisis son iguales. Una cosa es una empresa en crisis porque financieramente no fue lo suficientemente eficiente, donde yo suscribo la teoría que les acaba de explicar, y es, por mis ineficiencias salí del mercado, luego no debería haber una excepción, así de simple. Sin embargo, y hay que dejar que las fuerzas del mercado operen. Aquellos que son eficientes pueden tener la posibilidad de salvar, y no es el rol de la autoridad de competencia particularmente, quizá lo es de otras autoridades, de salvar unidades productivas. Pero en casos como el de emergencias sanitarias, hay sectores en los que definitivamente hay que dar una mano. Por ejemplo, un sector en el que normalmente las reglas de competencia tienen una estructura diferente es el sector financiero. Aquí me llega una pregunta que la voy a abrir. Bueno, estamos alineados. Mira, dice, hay sectores como el financiero, en el cual si se cae una empresa puede hacer una crisis sistémica con perjuicios para el ahorro del público, entre otros. ¿Cuál es su apreciación sobre ello? Y este es un muy buen punto. Toda la doctrina que se generó en el año 2008 y 2009 sobre empresas en crisis llevaron a una discusión que es muy interesante sobre si las firmas y las empresas pueden terminar luego de crisis siendo tan grandes, que no puedan fallar. Que paradójicamente, por salvar una empresa en crisis, la siguiente opción que tenga el Estado es
intervenir para salvar la empresa porque de lo contrario crea una crisis mayor. Y ese es el caso del sector financiero. Como ustedes saben, el sector financiero tiene dos perspectivas de operación. El sector financiero tiene un riesgo, y es un riesgo que se llama el riesgo de contagio. El riesgo de contagio implica que si una entidad financiera falla, es probable que muchas otras fallen. Y el riesgo sistémico es no solamente entre el contagio entre las empresas, sino que todo el sistema falla. Dicho eso, como el sector financiero cumple una función que dependiendo, digamos, del régimen, al final es colocar ahorro del público en empresas o en particulares, pues desde luego tiene una responsabilidad mayor. Y eso hace que los principios que le aplican al sector financiero en la mayoría de las jurisdicciones sean diferentes. Entonces, volviendo al punto, si en el sector financiero se da una falla derivada de una crisis, ¿es el control de concentraciones el mejor mecanismo para decir que esa fusión debe o no debe? En mi opinión, no es la autoridad de competencia la que debería estar en ese análisis, sino deberían ser otras autoridades las que entienden mejor la dinámica del sector financiero para determinar si esa es un tipo de operación que debería, más que autorizarse, buscarse los mecanismos para evitar que no se dé. Sin embargo, en mi opinión, en cualquier sector, y más en una crisis que se causa por circunstancias externas a la firma o a la compañía, una empresa en situación de crisis no debe la autoridad de competencia limitar la posibilidad de que esa empresa siga siendo una unidad productiva, así sea controlada por una empresa con poder de mercado. Y lo voy a volver a decir porque a veces lo digo muy rápido. Si el objetivo de las autoridades de competencia es preservar la competencia en los mercados, la disminución del número de agentes en el mercado, pues va a generar mayor concentración. Pero es aún peor cuando no solamente se disminuyen los agentes, sino se disminuye la producción. Luego, cuando una empresa entra en crisis y otra empresa la puede absorber generando mayor concentración, por un lado, pero por el otro lado puede generar o mantener mayor producción, de tal manera que los consumidores sigan teniendo la posibilidad de adquirir esos bienes con una eficiencia productiva que se puede trasladar. En mi opinión, el rol de la autoridad de competencia no es bloquear las operaciones porque se incrementa la concentración, sino es facilitarlas, incluso en casos excepcionales de forma condicionada, de tal manera que se preserve la unidad de producción y se genere crecimiento. Porque normalmente en crisis, y más en crisis, recesiones, en crisis que generan recesiones, pues lo que vemos los consumidores es una contracción de la oferta, que en cualquier economía genera un impacto inmediato y es como un incremento en los precios. Y eso es lo peor que le puede pasar a un consumidor. Cuando una autoridad de competencia permite una concentración empresarial preservando la unidad económica que genera producción, preserva el crecimiento y preserva la competencia a pesar de que se disminuya la misma por una mayor concentración. Entonces, es una discusión bien interesante que en otras jurisdicciones se han dado, pero que no necesariamente han tenido el mismo impacto. Ahora, llega una pregunta de Arturo. Dice, ¿cree usted que la concentración en estos momentos del COVID sería una buena alternativa para preservar puestos de trabajo? Pues esta no es una pregunta propia al régimen de competencia, pero es una pregunta que vale la pena o tiene sentido. Y la quiero como replicar. Las autoridades de competencia no son las autoridades encargadas de preservar el empleo. En eso creo que estamos, o va a ser difícil que no estemos de acuerdo, porque las autoridades de competencia no son expertos en política macroeconómica del empleo. Sin embargo, sí pueden entender que algunas soluciones como las concentraciones empresariales pueden ser virtuosas para generar mayor empleo o para mantenerlo o por lo menos no disminuirlo. Entonces, aun cuando una autoridad de competencia podría estar muy enfocada en generar más eficiencias en favor de los consumidores, también puede tener como sustrato de su análisis
si esa solución incrementa la producción, genera mayor crecimiento de la producción, por eso genera mayor producto interno y por tanto, diríamos, puede mantener el empleo. Esa es una pregunta para autoridades de competencia, pero desde la otra perspectiva hay personas que consideran que la autoridad de competencia debe balancear intereses diferentes. Como por ejemplo, hay una tesis doctoral muy interesante de un libro del profesor Julian Novak que dice que las autoridades de competencia deben hacer balance entre diferentes principios. Uno de ellos, la preservación del medio ambiente. Y dice que incluso en muchas soluciones y en casos de concentraciones empresariales en las que se puede empeorar el medio ambiente, así no tengan efectos anticompetitivos, debería la autoridad intervenir. La pregunta ahora es en este caso, ¿debe balancear la autoridad de competencia principios diferentes como la preservación del empleo en casos de crisis? Y en mi opinión, yo no creo que sea un tema de empleo, es un tema de mantener la producción, que con ello mismo lleva empleo. Pero pues las crisis traen ganadores y perdedores y las autoridades de competencia se pueden volver incluso en instrumentos para que las crisis sean menos fuertes, en mi opinión, relajando los principios que se utilizan normalmente en el análisis de concentraciones empresariales, porque en casos excepcionales deben requerir medidas excepcionales. Entonces les pregunto ahora yo a ustedes, ¿deben balancear las autoridades de competencia principios diferentes como la competencia y el empleo? Es más, les voy a preguntar, ¿cuál debería primar? Y aquí les mando la pregunta y para oír su opinión. Me dicen si les sale si no les sale la pregunta. Listo, ahí se fue. Y de nuevo la votación muy interesante, va creciendo. De nuevo, si tienen algunas preguntas o alguna opinión que hacer, con gusto la podemos compartir por acá. Bueno, y hacen una pregunta mientras vemos los resultados de la votación. Eh, la pregunta es muy sugestiva y dice, ¿cómo ve el tema de las aerolíneas y las ayudas gubernamentales? Pregunta César. Saludos, César. Son dos preguntas diferentes. Si el Estado debe ser un inversionista como una política macroeconómica para generar un choque de corto plazo y evitar que la economía colapse, yo creo que por ser por decirlo así, un inversionista con bolsillos largos, con deep pockets, puede invertir en empresas que considere que van a generar más crecimiento de crecimiento, que van a mantener el empleo. Entonces sí creo que el Estado sea un inversionista, no estoy pensando en subsidios, que invierta capital para tener retornos como inversionista en diferentes empresas, puede ser una buena solución, porque al final el Estado es un agente en el mercado, interviene y ese es uno de los instrumentos que puede funcionar. Entonces creo que como inversionista es una buena política. Ahora, que como si genera subsidios para que algunas empresas funcionen, me parece bastante injusto, porque las empresas que están en crisis normalmente no tienen o no tuvieron, digamos, las suficientes eficiencias para trasladarle a sus consumidores o las suficientes eficiencias en la producción como para sortear una crisis. Si es un subsidio, pues desde luego lo que se le está dando es un apoyo transitorio para facilitar que las empresas se mantengan en el mercado. Entonces puede que haya empresas que no reciban esos subsidios que consideren que esa es una ventaja competitiva injusta. Pero pues desde luego
si lo veo como el Estado, como inversionista de capital que va a recibir unos rendimientos por el desarrollo de una actividad económica como la inversión en una aerolínea, me parece que es una buena política. Que se entreguen subsidios como ayudas de Estado, me parece que puede generar efectos perjudiciales incluso en el corto plazo, porque te genera desincentivos a las empresas a mantener finanzas sanas en el largo plazo. Pero entonces creo que eso es una buena pregunta. Me pregunta, en Perú, la ley que ha aprobado da competencia a la autoridad para autorizar operaciones de concentración empresarial a nivel de sistema financiero, además de competencia que tiene el ente regulador para autorizar operaciones de fusión. Ello podría implicar que existan diferencias entre ambas autoridades. En un supuesto de esos, ¿qué criterio debería primar? Bien interesante. No es el primer caso. Fíjense, les voy a poner un caso de un sector en el que pareciera que no hubiera criterios diferentes, pero fue en la última integración entre Disney y Fox, había autoridades dedicadas a la producción de contenido muy preocupadas, porque decían, estos dos grandes productores de contenido van a monopolizar el contenido. Pero por el otro lado, las autoridades de competencia decían, no, pero es que existen muchos tipos de contenido y, no todo, y los contenidos de estas dos empresas no son los reyes en el rating ni en el ranking. Y hubo criterios encontrados entre las autoridades de tecnologías de la información y las comunicaciones y autoridades de competencia. Y esas operaciones pues se detuvieron en algunas jurisdicciones por esas diferencias de criterio. Ahora piensen en el sector financiero. Una está muy preocupada por la protección del ahorro del público. La otra está muy preocupada porque haya mayor dinámica de competencia y eso puede implicar que algunos ahorradores pierdan sus ahorros, pues a sabiendas de que hay bancos que se pueden quebrar. Entonces, en mi opinión, esos criterios encontrados se basan en que están detrás de principios jurídicos tutelados diferentes. Uno está muy centrado en la protección del ahorro y el otro en la protección de la competencia. Pero pues las autoridades y los sistemas regulatorios pueden tener mecanismos de diálogo para que eso no suceda. Entonces, diferentes, digamos, soluciones se han venido dando. La solución, digamos, que se incluye en otras jurisdicciones es que cada uno de su autorización independiente y si una operación no pasa por competencia pero pasa por asuntos financieros, pues debe tener un segundo análisis. O si pasa por asuntos financieros pero no pasa por asuntos de competencia, puede haber un segundo análisis entre autoridades. Pregunta a alguien acá, ¿cómo se aplicaría la doctrina, dice espectador anónimo, cómo se aplicaría la doctrina del failing firms para empresas que han caído en dificultad debido al COVID? Es decir, empresas que previamente funcionaban adecuadamente, pero a raíz de la crisis han entrado en una posición financiera sumamente desfavorable. De nuevo, en mi opinión, la excepción de empresa en crisis aplica perfectamente a las empresas que hoy entraron en crisis. ¿Por qué? Porque son empresas que antes podían haber subsistido en el mercado, su existencia no era inviable, eran igual de competitivas y vendían en contraposición de su anterior competidor. Por la crisis del COVID, por una medida gubernamental que impide que sigan operando en el mercado, esa medida impone la disminución de las, digamos, de las ventajas, los flujos que le hacían que la empresa fuera viable. Y eso hace que la existencia de la empresa sea, o la salida de la empresa al mercado se vuelva inevitable, que su salida es básicamente una destrucción de valor del mercado y que de no ser adquirida por un tercero, pues estaría condenada a salir y esas ventas o esas producciones, esa producción a disminuir el total de producción en el mercado. Luego, en mi opinión, hoy no habría transacción alguna de una empresa que haya entrado en crisis por causa del COVID que no debiera ser autorizada por una autoridad de competencia. La razón es realmente simple. Con eso se protege no solamente unidades productivas que venían funcionando eficientemente, sino además se protege al consumidor porque le garantiza que haya más oferta en el mercado. Desde luego hay otros análisis, como les decía, que consideran que se debe dejar salir a las empresas ineficientes, premiar a las eficientes, y hay otros análisis que dicen, no, la concentración es lo más importante y si el mercado se concentra derivado de una acción coordinada entre dos agentes,
la autoridad de competencia no debería premiar ese tipo de comportamientos. Y hay una siguiente pregunta que dice, favorecer la concentración frente a una empresa en crisis tiene efectos positivos sobre la producción, pero me generan dos puntos de duda. Los efectos que tendría sobre los incentivos a entrar al mercado a mediano plazo, pues quedará una empresa relativamente grande, dificultando el surgimiento de pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Y si realmente queremos preservar el nivel de producción de una coyuntura como la actual, donde la demanda tiende a contraerse en varios mercados. Buen punto, entonces. Aquí se hacen dos muy buenos puntos. Lástima que no sé exactamente quién la escribió, pero son dos muy buenas contraargumentos contra el argumento en el que, la postura en la que yo estoy es, hay que permitir las concentraciones porque generan más crecimiento. El primer punto es muy interesante, es que genera desincentivos a entrar. Yo no creo, porque es que la causa de la salida del mercado no es una causa de mercado, es una causa basada en dos elementos, una crisis sanitaria y unas medidas del Estado. Una crisis sanitaria y unas medidas del Estado. No es mi falta de eficiencia en el mercado. Si así fuera, la empresa no estaría condenada a salir. Y la segunda sí es un buen punto, y es si se contrajo la demanda, yo por quiero tener más oferta. Pues, y ahí viene el contraargumento, porque precisamente es lo que va a hacer que esos consumidores tengan acceso a esos productos. Si se contrae la oferta y se contrae la demanda, no hay ninguna otra opción en el mercado que subir los precios. Y en una circunstancia de crisis, esto nos genera un efecto como el de la telaraña, al revés, van subiendo los precios de tal manera que muchos consumidores dejan de tener acceso a esos productos en el mercado. Entonces, en el corto plazo puede tener un efecto positivo, cuando entiendo que en el largo plazo puede tener un efecto negativo o un desincentivo negativo. Pero pues esta es una pandemia, no es una crisis financiera derivada como la crisis del 2008, donde solo un sector se afectó. O sea, aquí se afectaron la mayoría de los sectores de la economía. Entonces, ese es un interesante contraargumento. Sin embargo, diría que en el corto plazo podemos tener una mejor posición respecto de aquellas autorizaciones de operaciones de integración empresarial o concentración que pueden generar mayor crecimiento. Entonces, como para terminar y cerrar y abrir, pues más que a preguntas, opiniones del público, el que quiera opinar simplemente en su botón pone levantar la mano y le abrimos el micrófono. Ya igual se nos está terminando el tiempo, pero pues la pregunta es muy simple y la conclusión es muy simple. Hoy estamos en una circunstancia crítica, una circunstancia donde la economía mundial está entrando literalmente en una recesión como nunca se había visto. Esto derivado, pues, de que una de las medidas para controlar la pandemia fue una medida de restricción total de las actividades económicas o restricción casi total de las actividades económicas. Eso definitivamente generó que haya ganadores y perdedores, pero sin duda son más los perdedores que los ganadores, lo cual va a hacer que sea imposible encontrar una eficiencia social. Si así es, entramos en la discusión y es una de las formas de salvar empresas es permitiendo que las empresas se concentren más y se disminuya la intensidad de competencia en los mercados. Si así es, nos preguntamos, ¿deben las autoridades de competencia permitir de forma general la posibilidad de que existan soluciones derivadas de fusiones y concentraciones empresariales a la crisis? Mi respuesta es sí. La excepción de empresa en crisis se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en la doctrina de derecho a la competencia en el mundo y hoy debería de las autoridades de competencia aplicarla con incluso mayor flexibilidad. No solo, aun cuando una empresa pueda salir del mercado, ese punto no es por sí solo una limitación para que la autoridad autorice, porque el hecho de que salga al mercado va a generar dos efectos: menos producción, más concentración. Que se fusionen dos empresas va a generar solo un efecto: más concentración, lo cual en términos generales, en el corto plazo por lo menos, salva unidades productivas y salva la posibilidad de que la economía tenga mayor producción. En efecto, hay críticas, como muy bien lo plantearon ahorita. Desde luego se puede contraer la oferta, la demanda, y eso va a generar pues, que igual los precios se incrementen, está bien, pero en el corto plazo salva unidades productivas. Y sobre todo si tenemos una senda de recuperación
de rebote. Y en segundo caso, pues empiezan las discusiones sobre el balance. ¿Se balancea el crecimiento económico frente a la intensidad de competencia? Desde luego, la intensidad de competencia va a disminuirse, pero el crecimiento económico puede mantenerse y eso ayuda a que la autoridad de competencia sea particularmente un instrumento para mejorar los problemas que puede generar una crisis como la que estamos viviendo hoy y no una talanquera para el crecimiento o para la, digamos, recuperación pronta de varios sectores productivos. Y con eso pues creo que podría concluir. Ahora, bueno, la última pregunta dice, ¿considera conveniente permitir en esta coyuntura solo la absorción de empresas en crisis y no las operaciones de concentraciones entre empresas que no se encuentran en esta situación? Sí, desde luego que creería yo que el estándar que se debe flexibilizar es el de las empresas en crisis, más no el de las empresas que no están en crisis. Pensemos lo siguiente, dos de los grandes ganadores de esta pandemia son Amazon y Microsoft. Uno, porque logró generarle mayor valor a sus consumidores de las ventas a distancia o las ventas remotas. Y el otro, porque logró poner ciertos elementos de colaboración empresarial, de servicios en la nube, de software para el trabajo remoto. Si permitiéramos una concentración de esas dos empresas en algunos de los mercados en los que fueran coincidentes, probablemente los efectos anticompetitivos van a superar los efectos procompetitivos que tenga esa fusión. Y la razón de la fusión no es la crisis, la razón de la fusión, por el contrario, es generar otro tipo de eficiencias que pueden ser dinámicas o pueden ser de producción. Pero y por eso pues no se le debe aplicar un régimen excepcional de control de integraciones, sino el régimen tradicional. Y si la autoridad considera que se debe objetar o suspender esas operaciones, está bien. Pero si es una empresa en crisis, definitivamente el sistema que debe utilizar la autoridad es un sistema más flexible, un sistema en el que encuentre la mejor forma de hacer coincidir los dos criterios. ¿Alguien dice que si esta es una oportunidad para comprar acciones? Sí, yo creo que si alguien tiene un poquito de caja, este es el momento para empezar a comprar acciones de algunas empresas que probablemente están en una muy buena situación. Y por último, preguntan cómo se llama el libro que mencionó. El autor, si estamos hablando de Julian Nowak, el libro se llama, no, ya se me salió. Bueno, se los envío ahorita por el chat si lo recuerdo, o les envío el nombre con Janina porque no lo tengo así presente. Pero es definitivamente es el balanceo de principios entre el derecho de la competencia y el derecho ambiental. Entonces, bueno, haciendo eso, no sé si Janina, ¿te parece? Terminamos acá. Sí, muchísimas gracias, Pablo, por la excelente exposición. La verdad que muy didáctica, muy buena. Felicitaciones. Las votaciones estuvieron súper interactivas y validé muchos de los conocimientos y conocí muchas cosas más. Muchísimas gracias. Nada, quisiera despedirlos a todos y agradecer su participación en el webinar. Esperamos seguir contando con Pablo, ahora quizá como miembro de la plana docente en un futuro cercano. Buenísimo, muchísimas gracias y yo pues feliz de acompañarlos en el programa en la universidad a la que les he visitado muchas veces y muy contento de ser parte de su planta de profesores. Sí. Muchísimas gracias. La maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Católica estaría súper honrada de tenerte. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego a todos.